Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Este video es un video, por si acaso, una advertencia, no tiene que ver con canto. Sin embargo, es un video en donde quiero comentarles un poco acerca de algunas reflexiones que he ido teniendo. Quizás para alguno de ustedes sea de ayuda, quizás para otro no tanto. Si estás escuchándolo y te sirve, con mucho gusto, espero que sea de ayuda. Bueno, el tema es que hace algún tiempo atrás pensaba yo de que hay cosas que nacen de tu corazón. Por dar un ejemplo, hace varios años atrás, hace como más de 20 años atrás, tuve ese deseo de querer ser músico, de forma profesional me refiero. Y bueno, pasaron muchas cosas en mi camino y finalmente lo logré hacer. Em, Ahora, este deseo o estos deseos que comenzaron a surgir en mí tienen que ver con respecto a poderles enseñar cosas adicionales a la música. Una de ellas es la lectura de la Biblia y el poder entender, porque realmente cuando yo he intentado leer, hay muchas cosas que son muy complejas de entender, desde temas del contexto histórico, que me parece súper interesante, hasta cosas con el lenguaje que a veces no se comprenden muy bien, a mi parecer. Al menos yo, desde mi perspectiva, no las terminé de comprender bien y sé que podría, de repente hacerlo mejor, podría comprender más si me dedico a analizar y a pensar. Bueno, y entonces, eso les manifesté hace algún tiempo atrás en un video que hice hace varios meses. Y en el camino ocurrió de que fui creando varias canciones que se han quedado ahí como borradores, que no lograba yo darles un final. Pasaban muchas cosas cuando quería darles el final, algo me distraía, alguna emergencia en caso ocurría. Esta semana, quise hacer esto el día martes, sentía una ansiedad ya de quererlo hacer, de querer terminar esto, y no podía. Y es más, tanto así que el día martes temprano se fue el internet, para variar, se fue el internet y dije, wow, sin internet tampoco puedo avanzar varias cosas. Em, y entonces comencé a sentirme un poco angustiada. Llegó el viernes, que suele ser buena parte de mi día libre, buena parte, em, y tenía esa ansiedad y entonces no sé cómo, pero por allí en mi mente llegó la idea de que debía de tener fe. No sé si lo escuché en la televisión, no tengo idea, pero la cosa es que vino a mi mente. Y entonces me quedé pensando, pero ¿qué cosa es tener fe? Em, y entonces dije, realmente, claro, eh, es bien fácil decir que uno tenga fe, pero sentirlo realmente es lo complicado. Y entonces utilicé una herramienta que siempre me ha servido y que es la siguiente, que se las recomiendo también si es que quieren aprender algo. Miren la vida de alguien que se dedica a hacer eso que ustedes desean. Entonces dije, tengo que buscar gente que haya tenido fe, mucha fe. Busqué varias historias y encontré una con la que conecté en ese momento fue la historia del pastor Müller. Em, por lo que vi y me llamó la atención fue de que él eh, cuidaba a un grupo de huérfanos y a veces no tenía el dinero suficiente para alimentarlos. Y aún sin tener el dinero suficiente, él lograba conseguir de alguna manera eso que necesitaban esos niños desamparados, lograba alimentarlos, lograba cuidarlos. Y entonces dije, ¿cuál era el secreto detrás de él? Me puse a investigar más con lo poquito que hay sobre él y descubrí de que él hacía dos cosas. Una de ellas era leer la Biblia. Dicen que él leía la Biblia 4 veces por año, que es increíble el poder leer la Biblia 4 veces por año. Y lo otro es que hacía oración todo el día, casi todo el día paraba orando. Y entonces me puse a pensar, pero ¿y qué es la oración? Realmente, quizás para muchos de ustedes sea obvio, pero para alguien como yo que lleva muchos años sin ir a la iglesia, incluso cuando he estado en mis épocas de estudiante de colegio, iba a la iglesia, no recuerdo haberlo escuchado, quizás estaba muy pequeña o muy distraída y no lo comprendí.
Y entonces me puse a pensar, ¿qué cosa es oración? Es ponerte a meditar, es ponerte debe ser que oración, por ejemplo, Padre Nuestro, debe ser repetir esas oraciones que si bien es cierto, dije, bueno, las repito, pero como que las repito de manera tan mecánica que no llego a sentirlas, no llego a conectarme con ellas porque no lo sé, no logro conectarme con ellas. Y entonces me puse a investigar un poco más acerca de lo que era la oración y entendí de que era algo muy sencillo, es como que hablaras con Dios como que fuera tu amigo o tu padre, y tú le fueras contando de manera simple lo que tú sientes, lo que tú piensas, le fueras pidiendo obviamente también consejos de qué hacer. Y aparentemente, eh, quizás pueda ser que aparentemente no recibas una respuesta, porque dije, bueno, intenté hacerlo. Me puse a pensar, supuestamente así en silencio, a hablar con Dios, pero pasa lo siguiente, de que mi mente se distraía muy, muy rápido. Cuando menos me daba cuenta ya no estaba orando, estaba en otro lado pensando en otra cosa. Y entonces dije, wow, esta mente distraída no va a lograrlo. Así que dije, bueno, voy a ir a un lugar donde pueda hablar en voz alta sin que nadie me mire como loquito. Y uno de esos espacios que tengo es cuando me voy con mis perritos al jardín. Y entonces, bueno, me puse ahí mientras estaba con ellos, comencé a hablar en voz alta, a hablarle, a comentarle en ese momento la angustia que sentía porque no podía terminar esto de la música, de la canción que quería hacer. Y comencé no a escuchar voces de respuesta, no fue así, sino que comencé a sentir, a tener ciertas certezas de cosas que tenía que hacer. Eh, esas certezas, esa sensación de seguridad y de tranquilidad. Esa certeza, por ejemplo, recuerdo haberla sentido cuando comencé cuando decidí que iba a ser músico, que no tenía ni idea de cómo lo iba a comenzar, pero tuve esa certeza. Y entonces, bueno, le decía, ¿no? Tengo este problema de que me falta tiempo. Y entonces mi mente algo como que respondió, deberías dedicar todo un día para que te puedas concentrar realmente. Y entonces automáticamente mi mente dijo, ¿cómo que dedicarle todo un día? Si tú tienes un día de trabajo, es económicamente un buen ingreso para ti, y no es que el ingreso tú lo quieras para ti. Bueno, eso me decía mi mente a mí misma. El ingreso lo tienes que tener para mantener de manera adecuada a tu familia. Entonces, ¿cómo vas a ser tan irresponsable ¿cómo se llama? De dedicarte todo un día a hacer canciones para Dios si es que tú tienes que mantener bien a tu familia? Y recibí como que una respuesta en mi mente eh, que justamente traía este tema de Müller. Müller fue un pastor, como les comentaba hace un rato, que incluso confiaba tanto en Dios, tenía tanta fe en Dios, que él dejó de recibir un sueldo de pastor. Sí, él comenzó, solamente dijo de que él iba a recibir lo que recibiera, que Dios lo iba a retribuir con lo que él necesitara. Que Dios iba a cubrir sus necesidades, estaba confiado en eso. Entonces esa tranquilidad, esa seguridad, esa certeza vino a mí y me sentí tranquila y dije, sí, es cierto, voy a dedicarle todo un día a esto. Y pasó, bueno, entré yo ya, salí del jardín, entré yo a mi oficina y me puse a escribir justamente una letra de una canción que les voy a compartir, que se llama Horas sin cesar. Y y bueno, narra justamente de lo que yo sentí en ese momento y que probablemente con muchos de ustedes, de repente les haya pasado algo similar. Y entonces, bueno, me sentí con esa certeza, y es lo que quiero ir haciendo de ahora en adelante. Voy a comenzarles a compartir algunas reflexiones como estas. Creo que en esta etapa
de alguien como yo, que de repente no tiene casi nada de experiencia, creo que lo que me va a ayudar a entender las otras respuestas, porque, por cierto, luego de que terminé de escribir la canción, me llamaron por teléfono para pedirme algo que yo deseaba que ocurriera y me quedé un poco asustada porque dije: ¿Qué clase de magia es esta? ¿Cómo es que por hablar así en voz alta, ya ahorita se solucionó esto que quería? Y bueno, eso es lo que los próximos pasos que por ahí les estoy adelantando un poquito. Si quieren comentarme alguito, de repente alguna sugerencia, alguna cosa que me quieran decir, con mucho gusto, como siempre. Y ahí les dejo mi canción, La Oración. Espero que sea de su agrado o que les sirva para hacerles sentir alguito, de repente algo que a veces uno se olvida y por ahí recuerda y se da cuenta que es lo más importante. Al final de todo, esa comunicación directa que puedes tener con Dios. Cuídense mucho. Un abrazote. No quieres palabras complicadas, ni un lugar más lujoso para hablarte. Quieres te hable mi alma, quieres escuchar mi sinceridad, como el Padre bueno que eres, quieres saber más